Las exploraciones urbanas nos llevan a lugares olvidados, abandonados por el tiempo, pero hay cosas que nunca se fueron. Hospitales en ruinas, fábricas desiertas y casas que esconden más que solo polvo y escombros. Hay quienes han entrado buscando aventura y han salido con historias que jamás podrán explicar. Hoy te contaré relatos escalofriantes de exploración urbana, experiencias que demuestran que algunos lugares deberían permanecer en el olvido. Porque cuando caminas entre las sombras de lo abandonado, nunca sabes quién o qué te está observando. El túnel que nunca termina. Cuando decidimos explorar aquel viejo túnel ferroviario, lo hicimos con el entusiasmo ingenuo de un grupo de aficionados a la exploración urbana que busca lugares abandonados. En el foro local habíamos visto fotos de su entrada, cubierta de grafitis y vegetación, y un hilo interminable de discusiones sobre lo que habría en su interior. Algunos decían que no era muy largo y que, al otro lado, se accedía a un terreno baldío con ruinas de antiguas bodegas. Otros advertían que estaba parcial o totalmente derrumbado, con tramos llenos de escombros. Sin embargo, lo que nos atrajo fue el rumor de que nadie lograba llegar al final sin extraviarse o sentir un terror inexplicable. Aún así, no lo tomamos en serio, éramos escépticos, listos para desmentir toda supuesta leyenda. Llegamos en una furgoneta, un atardecer que se teñía de grises y anaranjados. Éramos 5, cada uno con su cámara y equipo básico de iluminación. Aparcamos cerca de la entrada del túnel, en un descampado que solía servir como basurero clandestino. El olor a hierbas quemadas y escombros me provocó una náusea leve. La boca del túnel se alzaba ante nosotros, un arco de piedra ennegrecido por la humedad y el paso del tiempo, con grafitis coloridos que reclamaban su espacio en el abandono. Nos preparamos, linternas, cámaras con baterías extra, un par de botellas de agua, mascarillas por si había polvo o moho. Uno de mis compañeros, experto en ubicar las entradas y salidas, nos recordó que, según el mapa, el túnel no debía medir más de 500 metros, una distancia que se podía recorrer en unos minutos si se caminaba sin prisa. Aún así, planeábamos grabar para nuestro canal, mostrando cada detalle de los muros, los rastros de antiguas vías y los charcos de agua estancada. Al iniciar la exploración, la temperatura bajó considerablemente. El primer tramo lucía como cualquier túnel abandonado, restos de rieles oxidados, paredes con grafitis, charcos y un eco de gotas que caían del techo. Pero desde el principio noté algo extraño, la luz de nuestras linternas parecía no rebotar como de costumbre, se difuminaba en la penumbra, sin abarcar mucho delante de nosotros. Sin mencionarlo, seguí avanzando, convencido de que era un efecto de la humedad o la curvatura del pasillo. Caminamos durante varios minutos, entre risas nerviosas y comentarios acerca de la acústica rara. De pronto, nos percatamos de que no había ningún indicio de que la otra boca del túnel se acercara. Para recorrer 500 metros, habríamos tardado no más de 10 o 15 minutos a ritmo lento, y sin embargo, a los 15 minutos seguíamos rodeados de oscuridad, sin rastros de la salida en el horizonte. Uno de mis compañeros, acostumbrado a contar pasos, afirmó que ya habríamos cruzado la distancia anunciada. Un escalofrío me recorrió la columna. Era como si el pasillo se estirara, negándonos la posibilidad de llegar al final. El aire se densificó, costándonos más respirar. Notamos entonces que los grafitis en las paredes iban desapareciendo progresivamente, siendo sustituidos por manchas verdosas y húmedas. En un punto, las paredes mostraban surcos profundos, como si las rocas hubieran sido rasguñadas con herramientas rudimentarias. Iluminamos con más detenimiento y descubrimos que no parecían marcas humanas normales, sino más bien surcos entrecruzados, a veces tan profundos que, al pasar los dedos, sentíamos la textura de un grabado ajeno a nosotros. La intranquilidad crecía. Intentamos calmarnos, restándole importancia. Revisamos el GPS, que indicaba una señal perdida. Aún así, según nuestra ubicación previa, deberíamos estar cerca del otro extremo. Nos decidimos a seguir, firmes, esperando encontrar la salida a pocos metros. Sin embargo, nada. Los minutos se hacían eternos. El túnel seguía igual, oscuro y húmedo, con un silencio perturbador.
A ratos se oía un goteo constante, pero no se veía fuente de agua alguna. Nuestras pisadas resonaban acompañadas por un eco que parecía ir a destiempo. Empezamos a sentir la necesidad de volver atrás, pues el ambiente ya no se sentía seguro, y las linternas no iluminaban más que un cono pequeño de oscuridad. Uno de nosotros, cansado de tanto avanzar sin resultados, propuso regresar. A regañadientes, aceptamos. La idea de un túnel infinito era absurda, debíamos haber llegado al final o salido por el punto de origen. Fue en ese instante que nos sobrevino la desesperación. Al volvernos, la vista trasera del túnel parecía idéntica, sin rastro de la entrada por donde habíamos pasado. Solo más penumbra. Caminamos de regreso, midiendo el trayecto. Cada tanto, marcábamos con tizas o con un spray de pintura fluorescente, pero cuando andábamos unos minutos y volvíamos la cabeza, esas marcas o desaparecían o se diluían en las paredes, como si el material no se adhiriera. La desesperación se transformó en algo cercano al pánico. Una mezcla de incredulidad y terror nos hacía discutir en voz baja, intentando mantener la cordura. Comenzamos a gritar con el eco rebotando, confiando en que se escuchara desde la entrada o la salida, pero solo obtuvimos el retorno vacío de nuestras voces. Mirábamos las paredes con más detenimiento, descubriendo rasguños, pero esta vez parecían hechos por uñas humanas. Algunas marcas parecían huellas de manos o dedos arañando la roca, quizás en un intento desesperado por escapar. Fue una visión que me revolvió el estómago. ¿Otros exploradores habían quedado atrapados aquí? Uno de mis compañeros sugirió que encendiéramos todas las luces y camináramos al unísono, sin detenernos. Estuvimos de acuerdo, intentando mantener la moral. Solo se escuchaba el zumbido de nuestros propios nervios, un silencio ajeno a cualquier lugar que hubiera visto antes. Después de un rato de caminata apresurada, nos topamos con una nueva sorpresa. El pasillo se abrió en una especie de cámara más amplia, donde las piedras se veían talladas con símbolos extraños. El aire ahí se volvió casi irrespirable, sentí un ahogo como si toda la presión de la tierra se nos viniera encima. Luego, algo sonó más adelante, un arrastre, como garras que raspaban el suelo, seguido de un gemido prolongado y gutural. Fue la gota que derramó nuestra sangre helada. Grité que nos fuéramos en otra dirección, pero no había ni otra dirección ni desvío aparente. Intentamos retroceder, pero el arrastre se oyó detrás, como si el túnel jugara con nuestra percepción. La luz temblaba en nuestras manos y uno de mis compañeros perdió la linterna, que rodó por el piso hasta caer en las sombras. El pánico se intensificó a tal punto que costaba coordinar nuestras ideas. En la penumbra del fondo, alcanzamos a distinguir una figura retorcida, reptando por el suelo, emitiendo un lamento que poco a poco sonaba como nuestros nombres. Era imposible que supiera cómo nos llamábamos. No quise acercarme más para averiguar. Nos agarramos entre nosotros y corrimos a ciegas, topándonos con paredes y esquinas que no habían estado antes. Se volvió un laberinto, sin pista de entrada ni salida. El eco de esa criatura se acercaba y la pared empezó a resumar un líquido viscoso y maloliente. Nuestros pies chapoteaban en un fango que no comprendía por qué existía ahí. Uno de mis amigos cayó al suelo, suplicando ayuda, pero al tenderle la mano, sentí que algo lo arrastró hacia la oscuridad. Su grito se cortó en seco y el resto corrimos, sin poder ayudarlo. Mi mente se nubló, el horror me dominaba. Mi única meta era hallar cualquier forma de escapar. Empecé a golpear la pared con la linterna, rezando por que se abriera un hueco. Grité el nombre de mi amigo, pero solo respondía el sonido del arrastre acercándose cada vez más. Al fin, la oscuridad a mi alrededor se deshizo de súbito y la realidad me golpeó. Sin darme cuenta, salía un tramo iluminado por la luna en la boca del túnel, exactamente donde habíamos entrado. Quedé en shock, preguntándome cómo había llegado allí. Me quedé de rodillas, sollozando, esperando que mis compañeros aparecieran detrás de mí. Solo salió uno, desencajado, sin hablar. El resto jamás emergió del túnel. Nos quedamos un rato en silencio, sin saber si debíamos pedir ayuda o sencillamente huir. El miedo a volver a entrar nos paralizaba. Al final, corrimos al coche, lo encendimos y arrancamos sin volver la vista atrás.
Las autoridades nos miraron con escepticismo cuando reportamos la desaparición de nuestros amigos. Fueron al túnel acompañados de gente del poblado, pero afirmaron que no era tan profundo. Lo inspeccionaron y no hallaron rastros de un pasadizo imposible ni de personas perdidas. Pensaron que mentíamos o que sucedió algún accidente que no queríamos confesar. La prensa local trató el tema como un caso de extravío sin explicación. La gente del lugar murmuraba que en ese túnel habitaban fuerzas ancestrales relacionadas con brujas o rituales oscuros de otro tiempo. Nosotros no pudimos negar lo que vimos, pero tampoco ofrecer pruebas contundentes. Al día de hoy, vivo con la culpa y el trauma, la imagen de aquella criatura reptando, llamándonos por nombre, el golpe a mis espaldas al perder a mi amigo, la imposibilidad de encontrar una salida que luego apareció sin explicación. Aún me despierto en la noche, recordando las marcas de uñas en la pared, el líquido viscoso, la risa inhumana que nos siguió. Me tortura pensar que mis compañeros podrían seguir vagando ahí dentro, en un túnel sin fin, presa de algo peor que la muerte. No he vuelto a hablar abiertamente de lo que pasó, salvo en este relato, con la esperanza de encontrar un resquicio de catarsis. Aún así, cada vez que me enfrento a la penumbra de un pasillo o una cueva, mi corazón se acelera y me ataca la certeza de que el túnel del que escapé sigue ahí, esperando su próxima víctima. En ocasiones, al cerrar los ojos, revivo la sensación de que las paredes se alargaban y el aire se volvía irrespirable, mientras ese ser o seres nos perseguían con un murmullo retorcido que repetía nuestros nombres. Aconsejo a cualquiera que se atreva a explorar ruinas o túneles abandonados, no confíen en que todo tenga un final normal. Hay lugares en esta tierra donde las leyes cambian, donde uno puede toparse con horrores más antiguos que el tiempo y salir con la cordura quebrada. A mí, todo ese infierno me enseñó que algunos sitios no quieren ser descubiertos y se defienden con pesadillas encarnadas que te devoran. Y, aunque no pude salvar a mis amigos, comparto esto para que otros no vivan la misma condena, atrapados en un túnel que nunca termina. El hospital que no estaba en el mapa. Nunca pensé que aquella noche de exploración urbana podría llevarme a un lugar que ni siquiera aparecía en los registros oficiales. Acompañaba a un pequeño grupo de amigos con quienes solía adentrarme en sitios abandonados, fábricas, mansiones, túneles, siempre buscando lo inusual y la adrenalina que trae lo desconocido. Nos gustaba documentar nuestras hazañas en video, compartiendo en redes ese sabor de aventura prohibida. Pero esta vez, nada fue como lo planeamos, me arrepiento de haberlo seguido. Comenzamos la salida a medianoche, con la esperanza de aprovechar la quietud de las calles. Nos trasladamos en un auto pequeño, sin un destino claro, pero anhelando encontrar algún lugar que mereciera la pena grabar. A eso de la 1 de la madrugada, en la periferia de la ciudad, uno de mis compañeros divisó un edificio alto y con aspecto hospitalario, emergiendo de entre la niebla y unos árboles pelados. Era peculiar porque no había ninguna señal o entrada oficial y parecía rodeado de maleza. Decidimos detenernos y examinar la estructura. El GPS no detectaba ningún hospital en esa área. Las aplicaciones de mapas, incluso las de cartografía más completa, no mostraban un complejo sanitario allí. Todos nos miramos con un atisbo de emoción, podía ser el hallazgo ideal para nuestro canal. Un hospital abandonado sin registros, al que nadie parece haber entrado en décadas. Bajamos, ajustamos nuestras mochilas con linternas, cámaras y barritas energéticas, como siempre. El frío viento nos devolvió un escalofrío, pero seguimos adelante. Desde afuera, las ventanas estaban todas tapiadas con tablones y las paredes lucían un abandono evidente, grietas, manchas de humedad, muros desconchados. No obstante, al acercarnos a la puerta principal, notamos algo desconcertante, estaba intacta, sin cadenas ni candados, y con un letrero apenas legible que rezaba, acceso de emergencia. Empujamos suavemente, asumiendo que estaría bloqueada, pero para sorpresa de todos, la puerta se dio con un rechinido suave, como si alguien la hubiera engrasado recientemente. Esperábamos hallar un vestíbulo a oscuras, invadido por escombros o papeles viejos, con polvo acumulado en cada esquina. Pero en cuanto cruzamos el umbral,
la realidad se torció. El interior estaba iluminado por luces blancas, no muy potentes, pero suficientes para mostrar un hall principal limpio, con pasillos pulcros, escritorios ordenados y un aroma tenue a desinfectante que no encajaba con el abandono exterior. Era como entrar en un hospital en pleno funcionamiento, aunque sin rastro de pacientes o personal. Nos quedamos en silencio, atónitos, con un temor que empezó a encenderse en mí. Tras recuperarnos de la impresión inicial, avanzamos con cuidado. Cada paso resonaba en el piso pulido. Los letreros en la pared indicaban diversas áreas: recepción, urgencias, laboratorios, quirófanos. Mi amigo Juan propuso dividirnos para grabar más áreas. Pero la idea de separarnos en un lugar tan extraño me puso los pelos de punta. Insistí en mantenernos juntos al menos un rato, hasta entender mejor el entorno. Aceptaron, algo inquietos pero decididos a captar buenas tomas. Recorrimos un pasillo largo, mirando cada puerta. Encontramos habitaciones con camillas impecables, sin polvo, con sábanas dobladas, como si esperaran a pacientes. La iluminación era constante y ligeramente parpadeante, lo que me hacía sentir en un limbo temporal. En algún momento, quisimos verificar que no hubiera alguien más aquí. Llamamos en voz baja, preguntamos si había personal de guardia. El eco de nuestras voces fue la única respuesta. Sin embargo, una sensación latía en mi pecho: no estábamos solos. Llegamos a una sala con casilleros de metal. Había batas médicas colgadas en percheros y, extrañamente, al examinar un expediente que yacía sobre una mesa, nos dimos cuenta de que la fecha era muy reciente, de apenas un par de días antes. Era imposible que ese hospital llevara cerrado décadas, pero ¿por qué no aparecía en ningún mapa o registro? El misterio escalaba, junto con mi ansiedad. De pronto, al fondo del pasillo, vimos una figura humana. Parecía una enfermera de espaldas, revisando una carpeta. Nos acercamos con alivio, quizá podría explicarnos qué ocurría. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, más me pesaba el ambiente. Al fin, estando a unos pocos metros, noté que la mujer no se movía, salvo por un ligero vaivén de su cuerpo, como si respirara con esfuerzo. Mi compañero enfocó su linterna y me fijé en que su uniforme era anticuado, con un diseño de hace décadas. Fue un detalle que me heló. Nos atrevimos a tocarle el hombro para llamar su atención, pero lo que sucedió escapó a mi comprensión lógica. Su cuerpo se desplomó al instante, cayendo como un saco vacío. No gritó ni mostró señales de vida. Y al contemplarla en el suelo, descubrimos con espanto que estaba hueca, como una piel rellena de aire. No había huesos ni carne, solo una envoltura de aspecto humano que se arrugó. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Fue el pánico quien dictó nuestros siguientes actos. Comenzamos a retroceder, con la piel erizada y la mente confusa. Nos dirigimos corriendo hacia la salida, como posesos. Al llegar al vestíbulo principal, no hallamos la puerta por la que habíamos entrado. En su lugar, solo otro pasillo interminable. Encendimos las linternas y escudriñamos las paredes, buscando el marco de la salida, pero nada. Las puertas de cristal habían desaparecido sin dejar señal alguna, sustituidas por un corredor que lucía las mismas baldosas y lámparas frías. El miedo se volvió real y paralizante. Recordé historias de lugares que cambian su estructura, atrapando a los incautos. Mis amigos me miraban con el semblante desencajado. Pensamos en partir ventanas, pero todo parecía ser pasillos y más pasillos. Comprobamos las paredes, intentando encontrar algún material que se quebrara, mas era como un hormigón demasiado sólido. No sabíamos a dónde ir. Lloré de rabia y miedo ante la imposibilidad de encontrar un camino. Entonces, un sonido captó nuestra atención. Por los altavoces del techo, se escuchó un ligero siseo, y una voz masculina, profunda y pausada, anunció: «La cirugía para los nuevos pacientes está a punto de comenzar. Favor de pasar al quirófano 1». Un escalofrío me recorrió. Decían que nosotros éramos los nuevos pacientes. Luché contra la náusea que me producía esa idea. Empezamos a correr sin una dirección clara, cada cual consultando su teléfono que ahora aparecía sin señal, sin GPS funcional. Uno de mis compañeros, enloquecido,
golpeó una puerta con un extintor, tratando de abrirla a la fuerza. Cuando lo logró, lo que descubrimos al otro lado nos hizo retroceder, un cuarto de hospital con camillas cubiertas de sábanas, y bajo esas sábanas, bultos que se movían o gemían en un lenguaje ininteligible. Sentí que se me encogía el corazón, imaginando a pacientes atrapados, o algo peor. Nos apresuramos a cerrar de nuevo, aterrados por las sombras que parecían abalanzarse al ver la luz entrar. Las luces del techo parpadearon, y en la penumbra fugaz distinguimos siluetas cruzando los pasillos, en un andar pausado y antinatural, con las cabezas alargadas en un ángulo imposible. Cada paso que dábamos parecía guiarnos a más laberintos, más puertas que se abrían a salas repletas de utensilios médicos relucientes, todos con aspecto moderno pero sin huellas de uso. Sin saberlo, terminamos en un corredor más amplio, al fondo del cual se dibujaba la puerta de un quirófano, con un letrero digital que emitía un color rojo intenso. Sobre él, rezaba, ocupado. En ese instante, una ráfaga de luz parpadeante nos dejó ver que el suelo estaba húmedo de un líquido viscoso, como sangre diluida. Uno de mis amigos se resbaló, golpeándose la rodilla, y al mirar la mancha, se asustó al comprobar que, efectivamente, olía a algo metálico, y en su mano había un matiz rojizo que revelaba la sangre. Acto seguido, del quirófano ocupado se escucharon gritos, y el equipo quirúrgico retumbó como si alguien manipulase bisturís y aparatos. La puerta se entreabrió sin que la tocáramos, dejando entrever una camilla iluminada por lámparas potentes y unas figuras con batas verdes inclinadas sobre alguien que se debatía entre convulsiones. No aguantamos más y salimos corriendo en dirección contraria. Terminamos en un pasillo nuevo, y de pronto, la penumbra cedió a lo que parecía un vestíbulo. Para nuestra sorpresa, distinguimos la puerta principal, tal como la recordábamos. Nos lanzamos hacia ella, sin creer lo que veíamos, intentando abrirla con fuerza. Esta vez se dio con facilidad, y al cruzarla, nos encontramos en el exterior, bajo el cielo estrellado, con el viento frío golpeándonos el rostro. El hospital permanecía detrás de nosotros, imponente y silencioso como si nada hubiese pasado. Nos miramos con los nervios de punta y un temblor en las piernas. Tardamos unos instantes en reaccionar, luego corrimos a la furgoneta y partimos sin mirar atrás. Lejos de allí, en la seguridad aparente de nuestras casas, intentamos procesar la experiencia. Algunos compañeros insisten en que fue una alucinación colectiva, producto del cansancio o la sugestión. Otros, sin embargo, están convencidos de que el lugar es real y que hay algo monstruoso operando tras sus muros. Nadie quiso volver a investigar, ni hablarlo en público para no ser tachados de locos. Pero todos quedamos marcados por los recuerdos de ese hospital que no aparecía en los mapas, un edificio impecable por dentro, pese a su exterior abandonado, donde enfermeras de piel vacía y médicos sin rostro esperan pacientes que nunca pidieron entrar. Ahora, cada vez que paso cerca de aquella zona, me invade la certeza de que, en cualquier momento, ese hospital podría materializarse de nuevo, abriendo sus puertas a incautos exploradores en busca de emoción. Y dentro, los quirófanos con cirugías inenarrables se preparan. A veces, al despertarme en la noche, juraría oír un altavoz en la distancia anunciando, su cirugía está por comenzar. Entonces recuerdo las camillas limpias, la enfermera desplomándose a mis pies, y no puedo dormir sin antes cerrar todas mis ventanas y rezar para no volver a encontrar un sitio así nunca más. El edificio sin ventanas. Encontré por casualidad el rumor de aquel edificio singular, enclavado en plena ciudad, que parecía un bloque monolítico sin puertas ni ventanas visibles. Varios foros de exploración urbana hablaban de él, describiéndolo como una mole de cemento liso, sin rendijas ni grietas. Algunos decían que tal vez ni siquiera tenía un interior real, otros lo tildaban de búnker abandonado. Sin embargo, nadie que conociera se había atrevido a investigarlo más a fondo. Las historias eran ambiguas, mezcladas con supersticiones y susurros sobre desapariciones misteriosas. Yo, en mi afán de aventura, no pude resistir la tentación de conocerlo personalmente. Junté a un pequeño grupo de exploradores nocturnos, amigos que compartían mi fascinación por lo prohibido y lo desconocido.
Llegamos al centro de la ciudad a eso de la medianoche, cuando el tráfico cedía y las calles se volvían un laberinto apenas iluminado por farolas amarillentas. Al ver el edificio, me sorprendí. Resaltaba en medio de las construcciones normales, como un bloque gris y alto, sin rastro de cristales, balcones o puertas a la vista. Su exterior era monótono, carente de letreros, con un color uniformemente opaco. Alrededor, arbustos descuidados y un suelo polvoriento se extendían. Lo rodeamos con cautela, linternas en mano, esperando encontrar alguna rendija o una puerta encajada en una esquina. Durante un rato, no vimos nada, salvo el reflejo de nuestras luces en las paredes de hormigón desnudo. A punto de renunciar, uno de mis compañeros divisó, entre la maleza, una apertura rectangular cubierta en parte por enredaderas. Al apartarlas, descubrimos una puerta metálica, sorprendentemente entreabierta. Nos invadió la excitación, al fin un acceso. La empujamos sin mucha resistencia y entramos a un vestíbulo oscuro donde el aire era rancio y húmedo. La única fuente de luz provenía de nuestras linternas que iluminaban muros pelados. Al adentrarnos, los pasos resonaban con un eco extraño, como si el lugar fuera más grande de lo que aparentaba. En pocos metros nos topamos con una escalera que subía. No había pasillo horizontal ni planta baja grande, solo el hueco de la escalera ascendiendo. Uno de nosotros bromeó con la idea de que todo el edificio era pura escalera. Nos pusimos en marcha. La escalera era angosta, con peldaños de cemento que crujían bajo nuestro peso. Sentí un ligero cosquilleo en la nuca, parte nerviosismo y parte emoción. Soy un fanático de las estructuras olvidadas y pensé que quizás descubriríamos una serie de pisos repletos de oficinas abandonadas o apartamentos vacíos. Subimos al primer nivel, iluminando con cuidado, pero el rellano solo llevaba a un pasillo corto. Lo recorrimos, hallando un espacio de lo que parecían ser habitaciones sin mobiliario. Sin embargo, todo se sentía igual, paredes lisas, sin ventanas ni salidas extra. Era como si el diseño del edificio estuviera incompleto o jamás hubiera sido terminado. Seguimos explorando. El segundo piso no presentaba variaciones y el tercero, menos. Cada uno era idéntico, con la misma disposición de cuartos vacíos que parecían clonar la estructura anterior. Alguno de mis compañeros grababa en video, convencido de que habría un hallazgo digno de subir a nuestro canal de exploración. Pero se repetía el mismo patrón. La sensación de monotonía se volvió asfixiante, aunque la curiosidad me empujaba a subir más. Tal vez los pisos superiores ofrecían algo distinto. El problema surgió cuando, tras 20 minutos de ascenso, alguien notó que nuestro avance no coincidía con la supuesta altura del edificio. Según lo que habíamos contado, debíamos llevar al menos 10 pisos subidos, pero desde la calle se veían unos 6 o 7 niveles a lo mucho. Empezamos a discutir, sumidos en la confusión. Revisamos los escalones con atención, efectivamente, ascendíamos, pero el número de pisos parecía crecer sin fin. Uno de mis amigos sugirió que era una ilusión óptica, otro, que tal vez el edificio se hundía en subsuelos. Mi mente, en cambio, empezaba a inquietarse. No era normal que estuviéramos subiendo tanto sin alcanzar la azotea. Quisimos retroceder. Bajamos varios tramos de escaleras, al menos los mismos que habíamos subido, pero no llegamos a la planta baja. Nos encontramos, en cambio, con otro pasillo igual al anterior. Intentamos mantener la calma. Dibujamos un símbolo con tiza en una pared, para ver si la siguiente bajada nos devolvía a ese punto, pero cuando lo hicimos y bajamos de nuevo, nuestro símbolo no estaba. O, más bien, el pasillo entero no mostraba rastro de tiza ni de nada. El desconcierto se convirtió en ansiedad colectiva. Fue en ese momento que empezamos a notar otro detalle escalofriante: nuestras grabaciones mostraban algo que no habíamos percibido a simple vista. Al chequear algunos videos en la pantalla de la cámara, distinguimos en las esquinas del pasillo una figura oscura, una silueta esbelta que parecía asomar su cabeza de un modo antinatural, como un personaje alto y retorcido. A veces, al final del corredor, se apreciaban esos 2 puntos luminosos a la altura del rostro, tal vez ojos. Pero en el instante real, nadie lo había visto. Fue como si se dejara capturar solo por el lente, evitando nuestra visión directa.
El terror subió de nivel. Decidimos no quedarnos quietos y seguir buscando una salida. Al avanzar por un pasillo, mi linterna parpadeó de pronto. Probé la batería, que supuestamente estaba cargada al máximo, pero se estaba drenando a gran velocidad. Miré a mis compañeros, que tenían la misma situación, sus linternas empezaban a fallar casi al unísono, algo imposible si no fuera por una intervención extraña. El aire se hizo pesado, con un olor a humedad y moho que penetraba en la garganta. Al seguir subiendo, tropezamos con un pequeño rellano que, en teoría, nos llevaba a otra sección. Pero el pasillo allí estaba más oscuro que antes y en el centro se dibujaba una mancha negra en el suelo. Al acercarnos, percibimos que era una sustancia pegajosa y maloliente, parecida al alquitrán, con huellas de manos que se internaban en el corredor. Aún con la repulsión, decidimos seguir esas marcas con la esperanza de encontrar algo distinto. La atmósfera me hacía temblar, mis piernas se sentían débiles y mi mente repetía que debía salir a cualquier costo. La silueta oscura empezó a mostrarse también ante nuestros ojos, no solo en la cámara. En un giro del pasillo, la vi de reojo, moviéndose con lentitud, sus brazos largos rozando la pared. Grité a mis compañeros que corrieran. Intentamos retroceder, pero no había escaleras, la bajada se convirtió en otro corredor sin fin. El edificio se transformaba a su antojo, atrapándonos en un laberinto vertical que no obedecía las leyes de la arquitectura. Con el pánico asfixiándonos, probamos golpear las paredes para abrir un boquete, pero estaban duras como piedra reforzada. Una de las linternas murió, dejándonos con solo dos funcionando a medias. El suelo crujía con cada paso y a ratos sentía que algo debajo palpitaba, como un corazón subterráneo. Fue entonces que escuchamos un susurro, un murmullo que sonaba como un viento lejano, pronunciando nuestros nombres. Nos miramos enmudecidos, comprendiendo que ya no teníamos escapatoria simple. Yo llevaba la cámara con la que grababa, y aunque mi instinto me decía que no quería recordarlo, seguía rodando. De reojo, volví a mirar por el visor. En el fondo del pasillo, se veía la silueta acercándose, arrastrando algo contra el suelo, emitiendo un sonido desagradable, un raspar de garras. Cuando pasé la linterna al frente, ya no había nada. Comencé a hiperventilar. Nos apretujamos en un rincón, intentando formular un plan, pero solo teníamos la opción de seguir. Elegimos un pasillo al azar, corriendo enloquecidos. No sé cuánto tiempo corrimos, tal vez minutos, tal vez horas. El cansancio era extremo y mi mente se nublaba. De pronto, tropezamos con una puerta metálica, la primera que veíamos en todo el edificio. La golpeamos desesperados. En vez de abrirse al primer empujón, se mantuvo firme, pero tras forzarla con el hombro, cedió. Entramos a un espacio amplio, sin iluminación. Nuestras linternas débilmente mostraban una sala vacía, salvo por un hueco en el centro, como un pozo. Un olor fétido brotaba de allí. Sin pensar demasiado, evitamos acercarnos, el instinto nos susurraba que era una trampa mayor. Atrás, el pasillo se oscureció del todo. Sentimos que algo avanzaba hacia nosotros, reptando contra el suelo. Su aliento, o lo que fuera, produjo una corriente de aire helado. Con un impulso de locura, corrimos hacia la pared opuesta, donde divisamos una escalera pequeña que subía y no concordaba con la estructura. La subimos como pudimos, casi a rastras, con la respiración entrecortada. Esperábamos encontrarnos otra planta igual de interminable. Sin embargo, emergimos a una azotea abierta, o al menos algo parecido. Respiré aliviado al sentir el viento libre y ver el cielo nocturno, salpicado de nubes que dejaban pasar la luz de la luna. Mis compañeros exhalaron sollozos de alivio, aunque en el fondo seguía la angustia de no entender cómo saldríamos del edificio. Caminamos en la azotea, con la idea de buscar una escalera de emergencia o un tejado adyacente a otro inmueble. Para nuestra sorpresa, tras una esquina, hallamos un pequeño pasillo exterior que descendía a la calle, como si fuera una escalera lateral que no habíamos visto antes. Con la última energía, bajamos esos escalones y de pronto estábamos de vuelta en la acera, con la luna brillando tenuemente sobre nosotros y las luces de la ciudad a lo lejos. Volteamos atrás y confirmamos que el edificio estaba allí,
opaco, sin señales de actividad ni puertas. Un escalofrío colectivo nos cubrió al comprender que, de alguna manera, se había abierto para nosotros y luego, al liberarnos, volvió a su estado sellado. Fuimos a la furgoneta sin hablar, con el corazón aún palpitante. No contamos nada a las autoridades ni a otros exploradores. Nos limitamos a subir un video parcialmente editado, en el que no se aprecian los detalles más extraños, pues muchas grabaciones salieron con fallas. La reacción de la gente varió entre risas y escepticismo. Algunos notaron la silueta en un par de fotogramas, preguntando si era un fantasma o un truco. Nadie cree la historia completa, y nosotros no deseamos confirmarla. Desde entonces, renunciamos a las exploraciones nocturnas. Aún sueño con el edificio interminable, con pasillos duplicados y escaleras que llevan a más de lo mismo, y esa presencia oscura que nos acechó sin mostrarse del todo. Cuando paso por el centro de la ciudad, evito mirar en su dirección, temeroso de comprobar que ya no está o que, peor aún, se alza desafiante, esperando la próxima visita. Siento que, en su interior, sigue existiendo ese laberinto de pisos idénticos, esa fuerza que manipula la arquitectura y la cosa que se arrastra por las esquinas llamándonos en silencio. No sé si alguna vez se volverá a abrir un acceso lateral, ni si otras personas terminarán atrapadas en su interior. Solo sé que, de todas las exploraciones, esta fue la que me dejó un temor irreparable, impidiéndome conciliar el sueño cada vez que imagino un edificio sin ventanas, sin puertas, aguardando que unos incautos se adentren para jamás regresar. Las ruinas que nos esperaban. Siempre me ha encantado la emoción de adentrarme en lugares abandonados, esas estructuras silenciosas que, aunque decadentes, parecen conservar restos de historias que nadie supo o quiso contar. Desde adolescente, empecé a frecuentar sitios deshabitados, primero en mi ciudad natal, luego en pueblos cercanos. Con los años, encontré amigos que compartían la misma pasión. Nos organizábamos para visitar antiguas haciendas, escuelas clausuradas o fábricas ruinosas. En cada excursión, nos maravillábamos con los pasillos polvorientos, las sombras danzantes al caer la tarde, los documentos y objetos que la gente dejaba al marcharse. Suele ser una adrenalina adictiva, una mezcla de riesgo y curiosidad por lo desconocido. Pero jamás pensé que una exploración nos sacudiría de la forma más aterradora, hasta romper la frontera entre lo real y lo imposible. Hace unos meses, surgieron rumores sobre una fábrica abandonada en las afueras de un pueblo remoto. Lo más llamativo era que, a pesar de llevar décadas cerrada, supuestamente aún mantenía parte de su maquinaria intacta. Algunos decían que en esa fábrica se trabajaba con productos químicos desconocidos y experimentales. Otros murmuraban leyendas de accidentes fatales y desapariciones de obreros que jamás se esclarecieron. La idea de encontrar vestigios de un lugar con tan mala fama nos sedujo de inmediato. Reuní a 3 amigos con experiencia en exploraciones urbanas. Preparé el auto y, un domingo en la madrugada, partimos de la ciudad, con las linternas, cámaras y provisiones básicas. Llegamos al pueblo al amanecer, era un lugar pequeño, con calles de tierra y casas con techos de teja. Preguntamos a algunos lugareños por la ubicación de la fábrica. La mayoría evitaba el tema o fingía ignorancia. Un anciano se limitó a indicarnos un camino de terracería que se perdía en la niebla. Allá, si siguen ese sendero, la verán, dijo, con un tono quedo y una mirada que no sabría describir. Percibí cierto recelo en su voz, como si quisiera advertirnos sin decirlo abiertamente. Condujimos por ese camino durante casi 1 hora. El paisaje se tornó más árido y solitario. Los árboles flacos y sin hojas daban un aspecto fantasmagórico. Al fin, la vislumbramos a lo lejos, una estructura de ladrillos grises, con techumbres metálicas semiderruidas, rodeada de maleza y matorrales. El portón principal, de metal oxidado, estaba caído de lado. Nos detuvimos y bajamos con el corazón latiendo de expectación. Tomamos nuestras mochilas y sorteamos los fierros retorcidos de la entrada. Una vez dentro, nos topamos con un amplio patio central, lleno de escombros y vegetación crecida. Claros indicios de que nadie había cuidado el lugar en décadas. Las paredes exteriores exhibían manchas de hollín,
como si hubiera habido un incendio en algún momento. Antes de explorar a fondo, encendimos nuestras linternas y cámaras. El cielo se mantenía nublado, y la luz del sol no bastaba para disipar la penumbra en los rincones. Iniciamos el recorrido por la planta baja, encontrando un corredor que llevaba a distintas secciones de la fábrica, áreas de almacenamiento, oficinas administrativas, un espacio que parecía un taller mecánico. Todo en un caos polvoriento, con papeles tirados, sillas oxidadas, mesas volteadas. Aún así, era la clase de escenario que esperábamos. Mi amigo Daniel, el más entusiasta, se encargaba de grabar con su cámara de video, mientras le explicaba a la lente cada hallazgo, como si estuviéramos haciendo un documental. Durante la primera media hora, nada se salió de lo normal. Hicimos fotos, recogimos unos cuantos documentos curiosos que mostraban logotipos de la empresa que allí funcionaba, aunque las fechas aparecían borrosas. Fue cuando llegamos a un cuarto que parecía una oficina de supervisores, con archiveros y un escritorio central, que lo insólito se presentó. Uno de mis amigos, Raúl, anunció haber encontrado una foto clavada con una chincheta en la pared interior del armario. Al asomarnos, comprobamos con estupor que en esa foto aparecíamos nosotros mismos, de pie en la entrada de la fábrica. Estábamos tal como vestíamos ese día, con la misma ropa y las mismas mochilas. Sin embargo, la foto lucía vieja, amarillenta, con los bordes carcomidos por el tiempo. Era como si hubiese sido tomada décadas atrás, y sin embargo mostraba nuestro presente. Un escalofrío colectivo nos invadió. Nadie pudo dar una explicación racional. Atormentados por ese hallazgo, decidimos que lo mejor era marcharnos. Teníamos suficiente material y ya nada podía importarnos menos que averiguar más. Pero al regresar a la entrada, constatamos con horror que la gran puerta de metal ya no estaba abierta ni desplomada, sino que un muro de ladrillo se alzaba ante nosotros. Un muro firme, sin ventanas ni indicios de haber sido colocado recientemente. Era imposible que en tan poco tiempo alguien lo edificara. Recorriendo la fachada, buscamos alguna salida auxiliar, no la hallamos. El lugar parecía metamorfoseado, como si estuviéramos en un edificio diferente. Nos cruzamos miradas que reflejaban angustia, algo antinatural estaba ocurriendo. Resolvimos adentrarnos otra vez, esperando encontrar un pasadizo o escalera de emergencia. Al subir al segundo nivel, nos topamos con un pasillo largo y oscuro, lleno de maquinaria que crujía al moverla con la linterna. De pronto, escuchamos pasos arriba, un repiqueteo constante, como si alguien caminara con prisa. Miramos hacia la escalera más lejana y, al alumbrarla, vimos algo que nos heló la sangre, nuestras propias sombras proyectadas en la pared del segundo piso. Nuestros contornos se movían, pero nosotros estábamos abajo. Sentí un pánico indescriptible. Aún siendo cautelosos, ascendimos a ese segundo piso para confrontar lo que fuera, pero solo hallamos un espacio vacío, con ventanales rotos que daban a un panorama yermo. Raúl, con su cámara, revisó el metraje que teníamos hasta entonces, buscando respuestas. Fue allí cuando descubrimos, en cada secuencia, detalles que nos resultaron escalofriantes, una silueta oscura parada en los rincones de las tomas. En el fondo de cada escena, por breve que fuese, se veía una figura quieta que nunca notamos en persona. Un rostro deforme se delineaba a veces. Esa presencia se repetía, acechándonos sin que lo supiéramos. Uno de mis compañeros, con la voz temblorosa, propuso que quizás habíamos invadido un lugar maldito o marcado por algo que escapaba a la razón. No sabíamos a dónde ir. La estructura era como un laberinto cambiante. Cuando queríamos regresar a la escalera principal, nos topábamos con paredes donde antes hubo un paso. Al adentrarnos en zonas desconocidas, aparecían habitaciones llenas de archivos y carpetas recientes, con fechas actuales, como si la empresa siguiera operando. Todo un sinsentido atroz. Empezamos a perder la noción del tiempo, sin poder explicar si habíamos estado allí horas o apenas minutos. El pánico escaló a la enésima potencia cuando, de súbito, las linternas comenzaron a parpadear, igual que nuestras baterías de cámara. Parecía que algo drenaba la energía de nuestros dispositivos. Notar que la luz podía abandonarnos de un momento a otro en esa tenebrosa fábrica me generaba un nudo en la garganta.
Nos arrinconamos contra una pared, intentando pensar con claridad. Daniel quería romper un muro, abrir un boquete que nos permitiera salir, pero el concreto parecía demasiado sólido. Fuimos probando puertas, la mayoría selladas o que llevaban a más pasillos repetitivos. En un acto desesperado, corrimos por un corredor que, a la distancia, prometía un haz de luz natural. Efectivamente, al llegar, descubrimos una abertura en la pared, como un hueco sin terminar, a través del cual se filtraba la claridad del atardecer. No había estado atardeciendo hacía tanto, pero el color naranja nos resultó un alivio. Nos aproximamos y nos asomamos con la esperanza de encontrar un descenso seguro, mas no había plataforma ni escaleras, solo un precipicio que daba a una zona de escombros varios metros abajo. Por un instante, consideré saltar, pero la altura era riesgosa. Con el corazón encogido, nos dispusimos a encontrar otra ruta. De improviso, el pasillo se sumergió en tinieblas totales, se agotaron nuestras linternas, la cámara, todo. Gritos ahogados se oyeron y la confusión me paralizó. Sentí manos temblorosas a mi alrededor, intentando no perdernos en la negrura. Luego, en la densa oscuridad, surgió un murmullo, era un sonido casi gutural, una voz que rezaba o susurraba un canto incomprensible. Intenté calmar mi respiración, pero el terror me impedía pensar. Y entonces, como un regalo final de la desesperación, el pasillo pareció iluminarse de nuevo, no por nuestras linternas, sino por un resplandor gris incierto que nacía del techo o de la nada. Pudimos ver a nuestro alrededor y allí estaba la silueta que nos acechaba en los videos, alta, difusa, al final del corredor, mirándonos sin ojos, con la cabeza inclinada, como invitando a acercarnos. Sin otra opción, corrimos hacia la luz anaranjada que venía del agujero en la pared. Nos asomamos sin detenernos y al darnos cuenta de que la caída era alta, igual decidimos arriesgarnos. Saltar o quedarnos, morir en el impacto o en manos de algo más siniestro. En un acto de pánico unánime, saltamos a la vez, cerrando los ojos ante la inminencia del golpe contra los escombros. Sin embargo, aterrizamos con menos daño del esperado. Rodé y sentí un dolor punzante en el hombro, pero nada se quebró. Mis amigos cayeron cerca, magullados, pero vivos. Con el corazón a punto de estallar, alzamos la vista para observar el boquete en la pared. La silueta se asomó un segundo, y luego se desvaneció. De pronto, el hueco desapareció, como si la pared se recompusiera. No atiné a más, y mis compañeros tampoco. Nos levantamos, cojeando y adoloridos, y corrimos lejos de ese edificio. Lo rodeamos una vez más, buscando la entrada original, mas no encontramos nada. La fachada lucía intacta, sin accesos ni señas de haber sido violada. Ante esa realidad absurda, nos subimos al auto y partimos, temblorosos, sin intercambiar una sola palabra hasta llegar a nuestras casas. Cuando revisamos el material grabado, hallamos una secuencia borrosa y plagada de interferencias. Pero era suficiente para confirmar la presencia de la silueta en varios encuadres, así como la foto de nosotros en la entrada amarillenta y antigua. Nadie más lo creerá si lo mostramos, pues lo tildan de montaje. Nosotros sabemos la verdad, entramos a un lugar que no nos esperaba con buenas intenciones, un conjunto de muros que tomaron vida propia y quisieron quedarnos atrapados, mostrándonos nuestro reflejo del pasado y de un futuro incierto. Desde entonces, evito cualquier exploración. Al dormir, a veces sueño con pasillos infinitos y la misma figura observándonos, mientras nuestras sombras se mueven en pisos superiores, repitiendo movimientos que hacemos desde abajo. Me pregunto si esa fábrica existía antes de nuestra llegada o si se materializó solo para atraparnos por un rato. Pienso en la posibilidad de que alguien más, en algún momento, entre ahí y no corra la misma suerte de escapar. Cada vez que paso por la zona, observo un terreno baldío donde, supuestamente, se erguía ese edificio. No hay estructuras visibles, solo un descampado lleno de maleza. Pero juro que, bajo la luz del ocaso, los contornos de la vieja fábrica se insinúan, como un fantasma de cemento esperando su próxima presa. Ya no busco la adrenalina de explorar sitios abandonados. Lo que viví me basta para saber que hay lugares donde la realidad se retuerce y donde una sola visita puede convertirte en parte de la leyenda.
El parque de diversiones que abre de noche. Nunca me han faltado agallas para meterme en lugares abandonados. Empecé con casas viejas, luego con fábricas en ruinas y, con los años, me volví adicto a esa adrenalina de caminar entre paredes mohosas, escuchando el eco de mis pasos y sintiendo el aliento del pasado en cada grieta. Sin embargo, nada de lo que había explorado antes se comparó con aquella noche en ese parque de diversiones que, según decían, cobraba vida en la oscuridad. Lo encontré en un foro de exploración urbana, un parque viejo, clausurado desde hacía más de 2 décadas, ubicado a las afueras de una ciudad pequeña. La anécdota local consistía en que, a medianoche, se escuchaba la música tenue del carrusel, como si alguien lo encendiera. Los vecinos juraban haberlo oído, pero nadie se atrevía a entrar y confirmarlo. Las fotos en internet mostraban una entrada con el arco medio derrumbado y las taquillas llenas de grafitis. El resto eran conjeturas y rumores escalofriantes, nada sólido. Por supuesto, me sedujo la idea de ser el primero en documentarlo de manera seria. Reuní a 3 amigos con experiencia. Partimos en auto al anochecer, llevando linternas, cámaras con baterías extra y algunas provisiones por si la exploración se alargaba. El trayecto hasta el poblado fue tranquilo, pero a medida que nos acercábamos a la zona donde se suponía estaba el parque, la carretera se volvió más desierta, sin farolas ni casas cercanas. Solo un largo camino oscuro, con árboles altos que se cernían a los costados. En el aire sentía una tensión extraña, como si hubiera demasiada quietud. Llegamos al fin. La entrada principal lucía un gran letrero oxidado que casi no se leían las letras, quizás en otro tiempo brilló con neons de colores. El arco de cemento estaba a punto de colapsar y en el suelo había fragmentos de concreto y vidrios. Nadie nos impedía pasar, pues la reja que antes habría servido de barrera yacía en el piso, retorcida. La luna iluminaba apenas el escenario, dándonos una vista espectral, un camino de adoquines repleto de maleza, carritos de feria volcados, puestos de comida vacíos, y más allá, oscuridad infinita. Acordamos una estrategia: quedarnos un rato en la zona de la entrada para tomar fotos y videos, luego avanzar gradualmente hacia el interior. Queríamos comprobar si en verdad se escuchaba la música del carrusel y, con suerte, grabar. Al principio, todo lucía como un parque destrozado por el tiempo, estructuras oxidadas, figuras de payasos descoloridos, un silencio que pesaba en los oídos. No tardamos en encontrar el lugar donde debió estar la montaña rusa, ahora un amasijo de metal retorcido. Parecía un esqueleto enorme, con rieles rotos apuntando al cielo estrellado. Mientras explorábamos, mis amigos y yo hablábamos poco, estábamos hipnotizados por la atmósfera inquietante. En un extremo, vimos una carpa que quizá había sido un teatro de espectáculos. Entramos con cuidado, hallando sillas de madera repletas de telarañas. En el escenario polvoriento, un viejo maniquí, sin cabeza, yacía sentado, dando la impresión de estar esperándonos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Salimos de allí en silencio, decidiendo buscar el carrusel, que supuestamente era el foco de la leyenda. La luna empezó a esconderse tras nubes densas, dificultando nuestra visibilidad. Intentamos usar solo las linternas para no delatarnos, pero la oscuridad parecía tragarse el haz de luz. De pronto, mis oídos captaron una melodía tenue, muy suave, que bien podría ser el viento moviendo un objeto metálico. Llamé la atención de mis amigos. Al quedarnos quietos, pudimos distinguir, con escalofriante nitidez, un compás de música que recordaba a esas melodías de carritos de helados o carruseles antiguos, con notas alegres y repetitivas. Nadie decía nada, pero sus rostros palidecieron. La leyenda, al parecer, tenía algo de cierto. Nos encaminamos hacia la fuente del sonido, cruzando puestos inclinados, restos de juegos mecánicos irreconocibles y basura húmeda. De pronto, emergimos a una explanada amplia, donde el pavimento estaba cubierto de hojas secas. Y en el centro, rodeado de hierbajos, nos topamos con el carrusel. Esperábamos encontrar un armazón oxidado y caído, pero lucía sorprendentemente entero, con su techo circular pintado, aunque el color estaba un tanto desvaído, y los caballos en su sitio, sin señales de deterioro. En el centro, un poste que parecía nuevo, reluciente.
Sin embargo, no vimos ningún sistema de energía que pudiera darle electricidad. Aún así, la música sonaba, débil pero claramente proveniente de ese lugar. Acerqué mi linterna a los caballos. Estaban impecables, con un barniz gastado pero en buen estado, y sus ojos de cristal parecían seguirme. Tuve que recordarme a mí mismo que era un simple objeto inanimado, pero algo en mí dudaba de aquello. Uno de mis amigos, Daniel, sacó la cámara y empezó a grabar en círculo. Fue en ese momento que el carrusel se encendió solo, con sus bombillas multicolores titilando y la plataforma comenzando a girar con un chirrido. Casi suelto el teléfono del susto. Imposible que funcionase sin generador ni corriente aparente, pero allí estaba, moviéndose despacio, como invitándonos a montar. Observamos horrorizados cómo cada uno de sus caballos parecía ocupado por una figura borrosa, vestida con ropas antiguas. Al enfocar con nuestra linterna, no vimos nada sobre los asientos, pero al ver por la cámara, aparecían contornos humanos. Era como si hubiera gente montada en los caballos, pero solo visible a través del objetivo. Se escucharon murmullos, risas infantiles intercaladas con suspiros de ancianos. Una cacofonía que me revolvió el estómago. Quise retroceder, mis amigos coincidieron. Decidimos huir del carrusel. Corrimos hacia la supuesta salida, pero tardamos en orientarnos. Era de noche y el parque parecía más amplio de lo normal. Uno de mis compañeros gritó de pronto, deteniéndose frente a un espejo que, de manera extraña, yacía apoyado contra unos tablones. Al verse reflejado, notó que su imagen no se movía al mismo tiempo que él, su reflejo se quedó quieto, con una sonrisa siniestra, mientras mi amigo retrocedía aterrado. Fue un segundo de pánico cuando comprendimos que el reflejo se había independizado. Mi amigo se quedó paralizado, y en ese instante, la imagen en el espejo giró la cabeza y echó a correr hacia el interior del parque, desapareciendo de la superficie reflejada. Era un absurdo total, pero lo vimos con nuestros ojos. Con el pánico total, lo jalamos para seguir adelante. El espejo quedó atrás, reflejando un pasillo vacío, mientras la imagen de mi compañero, su doble, no regresó. Corrimos a ciegas, buscando la salida. Oí un relincho hueco detrás de nosotros, algo semejante a los caballos de un carrusel. A cada segundo, la risa de niños se mezclaba con quejidos irreconocibles. Mis pulsaciones iban a 1000. Uno de mis amigos gritaba que no encontrábamos el camino, pues todo parecía distorsionarse. Al fin, reconocí el arco de la entrada, aún en ruinas, iluminado por la luna que se asomaba un instante. Nos dirigimos hacia allí, sin mirar atrás. El suelo parecía moverse bajo mis pies, pero seguí corriendo. Al cruzar el arco, tropecé con escombros y caí, lastimándome el brazo. Un cosquilleo de miedo me invadió al pensar que, de quedarme rezagado, algo me atraparía. Me incorporé con la ayuda de Daniel y reemprendimos la marcha hasta el auto. Arrancamos con neumáticos chirriantes y sin mirar siquiera el espejo retrovisor. En el trayecto de vuelta, el silencio se hizo espeso. Ninguno se atrevió a hablar de lo ocurrido. Era demasiado inverosímil. Al amanecer, llegamos a casa con el cuerpo tembloroso y el alma en vilo. Me encerré en mi cuarto y dormí unas horas, pero al despertarme, la pesadilla seguía viva en mi mente. Más tarde, revisamos juntos las grabaciones de la noche. Vimos con horror cómo, efectivamente, aparecíamos en escenas donde no recordábamos haber estado y se escuchaban voces distantes, risas y lamentos superpuestos. Pero lo peor fue comprobar, en la parte donde el espejo retenía el reflejo de mi amigo, que su réplica se mantenía en pantalla, sonriendo, aun cuando él se había movido. Luego, en el video, se ve claramente cómo la figura del reflejo gira y se aleja, saliendo del marco. No hay forma de explicarlo. Nadie lo creería si lo publicamos, así que lo guardamos en privado. Hoy, cada uno de mis amigos lidia con secuelas, terrores nocturnos, paranoias. Nos hemos distanciado, incapaces de hablarlo sin revivir el pánico. Personalmente, tengo sueños donde camino por un parque vacío, con un carrusel silencioso. Al acercarme, lo veo encenderse y girar, pero los caballos están repletos de seres sin rostro. En la penumbra, detecto mi propio reflejo corriendo por los pasillos, invitándome a seguirlo.
Sospecho que, en ese parque maldito, algo nos reclamó, un eco de alegría muerta que anhela robar nuestras imágenes o nuestra esencia. Me aterra pensar que en cualquier momento, esa presencia reflejada en el espejo podría irrumpir en mi vida, suplantándome. Reviso con frecuencia mis propios reflejos en ventanas, espejos, charcos de agua, temiendo que mi imagen deje de moverse al mismo ritmo que yo. No me atrevo a regresar al parque para verificar si persiste el carrusel en perfecto estado, iluminándose a la medianoche, ni si el espejo sigue allí, todavía esperando a los incautos para capturar sus reflejos. La experiencia me basta para saber que ese lugar no es un simple sitio abandonado, sino un portal a algo siniestro, un espacio donde la realidad se tuerce y las almas se extravían. Ahora, cuando escucho la risa de un niño o el tintineo lejano de música de feria, un escalofrío me recorre la columna, recordándome los caballos del carrusel, sus relinchos lúgubres y las siluetas fantasmales que parecían poblarlos. Mi reflejo me mira con un aire sospechoso cada mañana, y yo no estoy seguro de si, en el fondo, sigue siendo mi reflejo o algo más. Agudizo el oído al anochecer, temiendo la música distante de un parque que, según los registros, lleva cerrado más de 20 años, más que en verdad sigue abriéndose para capturar a quien osa cruzar su arco de entrada.